Todo empezó con una cena cualquiera en casa de los suegros. Ni bronca, ni sospechas, ni dramas previos. Estábamos los tres, mi mujer Laura, nuestro hijo Leo, y yo, Rubén, sentado con una copa de vino barato, aguantando por quinta vez las historias del padre de Laura sobre sus años en la Guardia Civil. De fondo, el telediario a medio volumen, los cubiertos sonando y esa sensación de rutina que a veces abruma, pero otras tranquiliza. Y entonces, pasó algo. Una tontería, en apariencia. De esas cosas que cualquiera habría dejado pasar. Pero no yo. Estábamos recogiendo la mesa. Laura se levantó con los platos sucios y su madre, desde la cocina, le gritó. ¿Y qué tal estuvo lo del martes? No me contaste nada, al final. Laura se quedó un segundo congelada, con el plato en la mano. Ese segundo me quedó grabado. Ah, bien. Todo bien, dijo rápido, sin mirarnos, y desapareció en la cocina. Lo del martes. ¿Qué martes? El martes, según ella, había tenido una tutoría hasta tarde, y cuando llegó a casa, venía cansada, apenas habló, se duchó y se metió directa a la cama. No dije nada, pero desde ese segundo, el mundo me empezó a chirriar. Cuando volvimos a casa, no dormí. Y no por celos, ni paranoia. Dormir al lado de alguien que esconde algo es como intentar descansar con un mosquito dentro del oído. Sabes que está ahí, aunque no lo veas. Y no puedes ignorarlo. Durante los días siguientes, no hice preguntas. Observé. Escuché. Dejé que hablara. Y lo hizo, más de la cuenta. Me soltó una historia sobre un niño conflictivo del cole, que justo, casualmente, era de ese martes. No la interrumpí. No la juzgué. Pero ahí ya supe que me estaba mintiendo. Tenía esa forma de hablar con detalles innecesarios, como quien rellena espacios para que no hagas más preguntas. Lo que hice después, puede que no fuera muy limpio. Pero tampoco fue ilegal. Tenía un compañero del trabajo, Fran, que antes fue detective privado. Uno de esos tíos que parece que ve más con un café en la mano que con dos ojos abiertos. Le invité a una caña y le conté lo justo. Creo que Laura me está ocultando algo. No quiero pruebas para un divorcio. Quiero saber si soy un gilipollas. Fran aceptó. Nada de cámaras, ni seguimientos locos. Solo observación básica. Rutina. Entradas y salidas. No me esperaba mucho. Pensaba que al final sería alguna tontería, una excusa mal contada, algo del trabajo. Pero no. Fran me llamó 3 días después, con voz neutra. Rubén, tienes razón. No estás loco. Pero lo que te voy a contar no es lo que esperas. Y ahí, amigo, empezó el verdadero problema. No era un amante. Ni flores en un coche, ni hoteles baratos. Era peor. Mucho peor. Lo dejo aquí, pero si quieres, te mando la parte 2, donde empieza a salir la verdad, y no es bonita. Cuando colgué la llamada con Fran me quedé quieto en el coche durante varios minutos sin arrancar. Estaba frente al supermercado, con la compra sin hacer y la cabeza llena de ideas que no sabía si quería confirmar. No pregunté más por teléfono, le dije que prefería verlo en persona y que quedáramos esa misma tarde. Él aceptó sin dar vueltas. A las 7, en un bar pequeño cerca del Retiro, nos sentamos en una mesa apartada y lo primero que me soltó, sin rodeos ni pausas teatrales, fue que Laura no estaba teniendo una aventura como tal, al menos no como las que uno se imagina cuando piensa en una infidelidad con otra persona, con una historia de cama detrás, sino algo más jodido. Y fue jodido no por el acto en sí, sino por lo que significaba. Me dijo que ese martes por la tarde mi mujer no estuvo en el colegio, ni en ninguna tutoría. Que había ido a un centro cultural en Lavapiés,
que la habían visto entrar sola a eso de las 6 menos cuarto y no había salido hasta las 9. Que allí, 2 días antes, también había estado a la misma hora. Me enseñó unas fotos. Nada raro. Laura entrando al edificio con una carpeta en la mano y luego saliendo sola, mirando el móvil. Podría haber sido cualquier cosa. Pero Fran ya había preguntado. Y lo que había descubierto me hizo apretar la mandíbula sin poder evitarlo. Lo que pasa en ese sitio, según él, no es ilegal, pero para mí era casi peor que si se tratara de una simple traición física. En ese centro se hacían sesiones privadas de algo que llaman exploración emocional dirigida, que en realidad es una forma suave de decir que la gente paga por vivir experiencias personales intensas, muchas veces con desconocidos, donde se cruzan líneas íntimas y donde cada uno lleva su límite hasta donde le da la gana. No era una terapia, no era arte, no era una reunión de autoayuda. Era más como un experimento emocional, pero con ciertas reglas pactadas. Y ahí, mi mujer participaba como una de las facilitadoras. Eso era lo que hacía los martes por la tarde. Y también algún jueves, aunque aún no sabía cuántos. Lo que más me jodió no fue el acto en sí, sino el hecho de que me lo ocultara. De que ella, que tantas veces se me había quejado de que yo no compartía suficiente, de que era reservado con mis emociones, llevara meses participando en algo así, con desconocidos, en privado, sin decir una palabra en casa. Me parecía una doble cara de campeonato. Y más aún cuando recordé las veces que había insistido en que confiara más en ella, o que me abriera, como si ella no tuviera nada que esconder. Fran me dijo que no podía acceder al interior de las sesiones, que eran completamente privadas, sin grabaciones, sin observadores, y que nadie hablaba de lo que pasaba dentro, por reglas del sitio. Pero me enseñó una captura del programa de actividades de ese mes. En la sesión del martes aparecía su nombre, Laura M. como facilitadora. Y el título del encuentro era, Explorar el cuerpo del otro desde el silencio. No hacía falta tener mucha imaginación para entender de qué iba a eso. Me quedé mirándolo sin decir nada, tragando saliva, conteniendo la rabia, la decepción y sobre todo la humillación. Porque no era lo que había hecho, sino lo que decía de mí. Lo que significaba. Que yo no era parte de su mundo real. Que conmigo vivía una versión editada de su vida. Y eso, para mí, dolía más que cualquier otra cosa. Cuando volví a casa esa noche no dije nada. No hice ninguna escena. Me serví una cerveza, ayudé a Leo con los deberes, y cuando Laura volvió de lo que dijo que era una reunión larguísima con una madre muy pesada, simplemente asentí, le pregunté si quería cenar algo, y me fui a duchar. No tenía intención de enfrentarla todavía. No sin pensar bien lo que quería decir. Al día siguiente empecé a observar todo con otros ojos. Cómo se vestía para salir, cómo disimulaba el olor a perfume cuando volvía, cómo evitaba detalles cuando contaba su día. Todo encajaba, cada pequeño gesto, cada omisión. Y ya no podía ver nada de forma inocente. Esperé hasta el jueves para confirmar lo que ya sospechaba. Ese día, a las 6:15, hice como que me iba al gimnasio, pero me fui directo al centro cultural. Estacioné en doble fila y me acerqué lo justo para verla entrar. Llevaba otra carpeta, esta vez más grande, y una bolsa de tela con ropa. Vestía diferente. Más suelta, más arreglada, sin ser evidente. Como si supiera que esa noche no iba a ser una tarde cualquiera. La vi entrar sin mirar atrás. Me quedé ahí 15 minutos más y luego me fui sin saber por qué. Me habría sido fácil esperarla, seguirla, encarar la situación, pero no lo hice. No quería verla salir con otra cara. Con esa expresión satisfecha de quien acaba de vivir algo intenso. No estaba preparado para eso. Cuando volvió a casa, a las 10:00, se metió directa en la ducha. Como siempre. Como si yo no supiera nada.
Y cuando salió, con el albornoz y el pelo mojado, me miró como si no pasara nada. Me sonrió, me preguntó si quería ver una serie. Le dije que no. Le dije que tenía que madrugar. Que me iba a acostar antes. Y me metí en la cama con el estómago encogido. Esa noche no dormí. Y no por el miedo. Ni siquiera por la tristeza. Lo que tenía era una mezcla densa de rabia contenida y una necesidad urgente de saber hasta dónde había llegado todo. Y sobre todo, ¿qué había significado yo en todo eso? Porque si alguien es capaz de inventarse una parte nueva de su vida y dejarte fuera sin pestañear, ¿en qué parte te deja a ti? ¿Dónde quedas tú? ¿Qué lugar ocupas? El viernes a primera hora fui al centro cultural. No fui como marido celoso ni como detective improvisado. Fui como un tipo que necesitaba respuestas. Pedí hablar con alguien del equipo. No me dieron muchos datos, pero fingí interés por participar en una de las sesiones futuras y me ofrecieron una hoja de inscripción. Mientras la rellenaba, me hicieron varias preguntas sobre mis motivaciones, sobre lo que buscaba con la experiencia. Respondí con frases neutras, con generalidades, pero por dentro solo pensaba en una cosa: entrar. Verlo con mis propios ojos. Saber exactamente en qué estaba metida Laura. Cuando me fui, tenía cita para la semana siguiente. Martes, 6 de la tarde. Y mientras caminaba hacia el coche, me sentí más tranquilo. No porque hubiera perdonado nada, ni porque pensara que esto tenía arreglo. Me sentí tranquilo porque, por fin, tenía un plan. El martes llegó más rápido de lo que esperaba y más lento de lo que quería, y durante todo el día fui con una sensación rara en el pecho, no de nervios, sino de determinación, como cuando sabes que algo va a terminar pase lo que pase y ya no te sirve fingir que no. En el trabajo estuve mecánicamente correcto, respondí correos, revisé planos, asentí en reuniones sin escuchar demasiado, y cuando dieron las 5:30 apagué el ordenador con una calma que no sentía por dentro. Le escribí a Laura un mensaje corto, sin emoción, diciéndole que llegaría tarde porque había quedado con un cliente, y ella contestó con un vale rápido, sin preguntas, sin interés, como si ya supiera que esa noche no íbamos a compartir nada. Me cambié de ropa en el coche, algo sencillo, vaqueros, camiseta oscura, nada que llamara la atención, y entré al centro cultural con 10 minutos de margen, siguiendo las instrucciones que me habían dado, intentando no pensar en que quizá ella estaba allí mismo, en alguna sala, preparando algo que yo aún no entendía del todo. Nos reunieron en una sala amplia, sin decoración llamativa, con sillas colocadas en círculo y una iluminación neutra que no buscaba crear ambiente, sino evitar distracciones. Éramos unas 12 personas, hombres y mujeres de distintas edades, ninguno conocido, todos con esa mezcla de curiosidad y contención en la cara. La persona que dirigía la sesión habló de normas básicas, de respeto, de confidencialidad, de escuchar al otro sin juicio, y mientras hablaba yo miraba alrededor, esperando verla entrar en cualquier momento, sintiendo un nudo en el estómago cada vez que se abría la puerta. No entró. En su lugar, apareció otra mujer, más joven, que se presentó como facilitadora principal de esa tarde. No era Laura. Y por un segundo sentí una decepción absurda, como si me hubieran cambiado el guión en el último momento. La sesión empezó con ejercicios de presentación, de hablar de expectativas, de contar por qué cada uno estaba allí. Cuando me tocó hablar, dije que quería entender ciertas dinámicas personales y que me interesaba explorar formas de comunicación que no se daban en mi vida cotidiana. No mentí del todo, pero tampoco dije la verdad. Nadie preguntó más. Nadie parecía especialmente interesado en la vida de los demás, cada uno estaba demasiado ocupado con la suya. Con el paso de los minutos, las actividades se fueron volviendo más personales, más cercanas, sin cruzar líneas explícitas, pero acercándose a ellas con cuidado, como quien tantea un terreno que sabe que puede ser resbaladizo.
Y ahí entendí parte de lo que Laura encontraba atractivo en todo esto. No era el contacto físico, no era la novedad superficial, era la sensación de ser vista, escuchada, deseada de una forma controlada, sin consecuencias inmediatas. O eso me dije a mí mismo. A mitad de la sesión, la facilitadora anunció que habría un descanso corto y que luego se dividirían en grupos más pequeños para un ejercicio final. Fue entonces cuando la vi. Entró por una puerta lateral, con la misma carpeta que yo ya conocía, vestida de forma discreta pero cuidada, y se quedó hablando con la facilitadora principal, intercambiando unas palabras rápidas, profesionales, como si estuvieran cerrando un detalle logístico. Laura no me vio al principio. Yo estaba sentado de espaldas a la puerta, pero giré ligeramente la cabeza para confirmar que no estaba imaginando nada. Era ella. Mi mujer. La persona con la que había compartido años de vida, rutinas, silencios, discusiones y planes. Y estaba allí, en ese contexto, con otra cara. No una cara culpable, ni nerviosa, sino concentrada, segura, cómoda. Eso fue lo que más me dolió. Cuando terminó el descanso y volvimos a sentarnos, la facilitadora anunció que Laura se uniría al grupo para el último ejercicio. Ella se presentó con una sonrisa calmada, dijo su nombre, habló de su experiencia en ese tipo de sesiones, y nadie sospechó nada. Nadie excepto yo, que sentía como cada palabra me atravesaba como una confirmación de que ya no la conocía. El ejercicio consistía en parejas, en hablar y escuchar durante unos minutos, cambiando de rol, sin interrupciones. Cuando tocó repartir las parejas, la facilitadora nos emparejó al azar. Y el azar, o lo que fuera, hizo que Laura y yo quedáramos frente a frente. Hubo un segundo de silencio que solo nosotros dos notamos. Ella me miró, abrió ligeramente los ojos, y por primera vez desde que había entrado en la sala, su postura se tensó. No dijo nada. No podía. Yo tampoco. Nos sentamos frente a frente, a menos de 1 metro de distancia, y la facilitadora dio la señal para empezar. Laura tenía que hablar primero. Tenía que hablarle a un desconocido durante 5 minutos sobre algo personal, mientras ese desconocido, que era su marido, la escuchaba sin reaccionar. Empezó hablando de su cansancio, de la sensación de estar atrapada en una vida que funcionaba por fuera pero que por dentro se le había quedado pequeña. Habló de la necesidad de sentirse más viva, más conectada con partes de ella que había dejado de lado. No mencionó a nadie en concreto. No habló de traición. Pero cada frase era una confesión indirecta. Yo la miraba sin parpadear, sin hacer el más mínimo gesto, cumpliendo la norma del ejercicio, pero por dentro estaba descomponiéndome. Cuando llegó mi turno, respiré hondo y hablé. No de forma críptica, no con rodeos, sino claro. Dije que estaba allí porque necesitaba entender en qué momento alguien con quien había construido una vida decidió que era más fácil inventarse otra a escondidas. Dije que estaba cansado de enterarme de cosas por terceros, de sentir que compartía una casa con alguien que ya no compartía una verdad. No la miré directamente cuando dije que la persona que tenía enfrente había cruzado límites que no se arreglaban con explicaciones bonitas ni con discursos sobre crecimiento personal. Hablé despacio, sin elevar la voz, sabiendo que todos escuchaban aunque fingieran no hacerlo. Cuando terminé, el silencio fue pesado. La facilitadora dio por concluido el ejercicio sin comentarios y anunció el final de la sesión. Laura me siguió hasta el pasillo. No me tocó. No me llamó por mi nombre en voz alta. Solo dijo, en un tono bajo, urgente. Tenemos que hablar. Ahora no, le respondí, mirándola por primera vez a los ojos desde que había entrado. No aquí. Rubén, por favor. En casa. Cuando Leo no esté. Y sin mentiras. No esperé respuesta. Salí del edificio con la sensación de haber cruzado un punto sin retorno.
No había gritos, ni escenas, ni lágrimas todavía. Pero ya no había duda. Ya no había espacio para fingir. Y eso, aunque dolía, también aliviaba. El sábado por la mañana llevé a Leo a casa de mis padres, diciéndole que nos hacía falta un fin de semana tranquilo para ordenar cosas del piso, que se quedara con los abuelos, que ellos estarían encantados. No hizo muchas preguntas, me dio un beso rápido y se fue contento con la mochila. Cuando volví a casa, Laura estaba ya despierta, con el pelo recogido y una taza de café en la mano. Me miró desde la cocina sin decir nada, y yo tampoco hablé. Nos movimos en silencio durante un rato, cada uno sabiendo perfectamente que estábamos esperando el momento en que no quedara más remedio que decir lo que había que decir. A las 10 en punto, apagué el móvil, cerré la puerta del salón y le pedí que se sentara. Lo hizo sin rechistar. No hubo formalidades, ni frases suaves para entrar. No tenía sentido. Quiero que me lo expliques todo, le dije sin rodeos, sin tono agresivo, solo como alguien que ya estaba cansado de pensar versiones posibles y necesitaba la suya. Rubén, no lo estás entendiendo, me respondió con ese tono que ya conocía, como si yo fuera alguien al que había que corregir constantemente por no captar la profundidad de lo que ella consideraba un proceso personal complejo. Lo entiendo perfectamente. Has estado yendo a ese sitio desde hace semanas. Has estado participando en sesiones privadas donde se exploran límites físicos y emocionales con desconocidos. Y me lo ocultaste. Eso lo entiendo muy bien. Así que no me vengas ahora con que no entiendo nada, porque tú tampoco hiciste el mínimo esfuerzo por explicarlo. Laura bajó la mirada y respiró hondo antes de hablar. Tardó unos segundos, como si estuviera organizando las frases en la cabeza para que sonaran menos jodidas de lo que eran. No es algo que se pueda explicar en 5 minutos. Empezó como una recomendación de una compañera del colegio. Al principio solo asistía como observadora. Después me invitaron a participar y me removió muchas cosas. Me sentí, no sé, conectada con partes de mí que estaban dormidas desde hace años. No fue algo que busqué como una traición. Simplemente sentí que lo necesitaba. Que era algo mío. Y lo mantuve en privado porque no sabía cómo ibas a reaccionar. ¿En serio crees que eso es una razón válida? Le respondí, con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. ¿Crees que porque era tuyo no tenía que saber nada? ¿Te parece normal construir una parte entera de tu vida a espaldas de tu pareja y después presentarlo como un camino de crecimiento personal? No te lo oculté con mala intención, Rubén. Solo que al principio no tenía claro qué era exactamente lo que sentía. Y luego, cuando me di cuenta de que me estaba implicando más de lo que pensaba, ya no sabía cómo contártelo sin que pareciera otra cosa. No es una aventura, no estoy enamorada de nadie, no hay un amante. Solo soy yo intentando entenderme. Entenderte a través de abrazos íntimos con desconocidos durante 2 horas en salas cerradas, mientras tu marido se queda en casa cuidando de tu hijo y haciendo la cena. ¿Eso te ayuda a entenderte? No todo ha sido así. Algunas sesiones son solo de conversación. Otras son dinámicas que no tienen contacto físico. Pero sí, ha habido momentos intensos. No te lo voy a negar. ¿Y eso no te parece cruzar una línea? Tal vez sí. Pero no lo hice con intención de herirte. No era algo que yo viviera como una traición. Era algo paralelo. ¿Paralelo? Repetí, sin poder evitar soltar una risa seca. ¿Te estás escuchando? Usas las mismas palabras que usaría alguien que lleva una doble vida. Paralelo. Privado. Personal. Todo eso suena muy bonito si estás soltera. Pero tú no lo estás. Tú tienes una familia, una casa, un hijo, y un marido que hasta hace poco pensaba que te conocía. Laura no respondió.
Se quedó callada, mirando la mesa, como si esperara que yo llenara el silencio con algo menos incómodo. Pero no lo hice. No pensaba regalarle ni un solo segundo de alivio emocional. Le pregunté directamente cuántas veces había participado en sesiones físicas, cuántas veces había tocado a alguien de forma íntima, aunque no lo llamaran así. Y al principio evitó responder, dando vueltas, diciendo que eso no era lo importante, que lo importante era lo que había detrás, pero insistí hasta que lo dijo. Han sido 3 veces, murmuró al final, con voz baja, casi inaudible. 3 sesiones donde hubo contacto más explícito. ¿Y eso qué significa? ¿Desnudos? ¿Caricias? ¿Sexo? No hubo sexo. No como tal. Pero sí, hubo momentos íntimos. Y sí, estaba desnuda en 2 de ellas. No se trataba de morbo, Rubén. Se trataba de conexión, de vulnerabilidad, de dejar de ser mi mujer para convertirte en otra persona sin decírmelo, la interrumpí. Porque eso es lo que hiciste. Dejaste de ser tú conmigo para hacer otra cosa con ellos. Y no es que me duela por celos, Laura. Me duele porque lo hiciste con una frialdad que no entiendo. Porque volviste a casa cada vez como si nada. Me besaste, cenaste conmigo, hablaste con nuestro hijo, como si todo eso no fuera incompatible con lo otro. No lo hice con frialdad. Créeme, cada vez que salía de allí, pensaba en ti. Y me sentía culpable. Pero también sentía que no podía renunciar a esa parte. Porque contigo ya no había espacio para eso. No hablábamos, no nos tocábamos, no compartíamos nada más que tareas y responsabilidades. ¿Y qué hiciste tú para cambiarlo? ¿Qué parte de todo eso intentaste recuperar antes de buscar fuera? Intenté decírtelo muchas veces. Te hablaba de que no hablábamos, de que estábamos distantes, y tú siempre decías que era una racha. Pero las rachas no duran años, Rubén. No me atreví a decirlo todo, pero lo insinué 1000 veces. Y como no capté tus insinuaciones, decidiste desnudarte frente a desconocidos en una sala de lavapiés. Muy valiente. Laura cerró los ojos un segundo y se frotó la frente con la mano. Estaba agotada. Igual que yo. Pero no estábamos en el mismo lado. Eso ya era evidente. No vine aquí para que me perdones, dijo de repente, con una sinceridad que no supe si agradecer o despreciar. No espero que lo entiendas todo. Solo quiero ser honesta a partir de ahora. No quiero seguir viviendo con esta tensión. No puedo más. Entonces dime, le dije, mirándola directamente. ¿Quieres seguir con esto? ¿Con nosotros? Se quedó en silencio. Ni un segundo. Ni 2. Más. Miró hacia la ventana, luego al suelo. Al final, me miró de nuevo, y con una voz tan neutral que parecía una respuesta automática, dijo. No lo sé. Y esa fue la peor respuesta que podía dar. Porque el que no sabe, ya ha decidido. No me sorprendió que no supiera lo que quería. En realidad, no estaba diciendo que dudaba, estaba diciendo que no quería cargar con la culpa de tomar una decisión. No era falta de claridad, era comodidad. Así que si ella no iba a decidir, lo iba a hacer yo. Esa misma noche dormimos en habitaciones separadas. No fue un drama. No hubo gritos, ni portazos, ni siquiera gestos de rechazo. Simplemente cerré la puerta del cuarto de Leo y me quedé en el sofá. Al día siguiente, preparé el desayuno sin hablarle, llevé a Leo al parque y estuve con él como si nada pasara, porque no quería que arrastrara en su memoria esta etapa como un periodo oscuro. Al volver, Laura ya no estaba. Había salido sin decirme a dónde. Me pareció perfecto. A partir de ese día, empecé a actuar con la frialdad necesaria para poner orden a lo que venía. Empecé con algo simple pero efectivo,
cancelé la cuenta conjunta que teníamos para gastos personales. Abrí una nueva solo a mi nombre, separé mis ingresos y notifiqué en el banco que todos los pagos domiciliados del hogar pasarían por ahí, con excepción de sus tarjetas. No le quité acceso a nada esencial, no fui mezquino, pero sí marqué una línea clara. Luego contacté con un abogado. No le hablé de divorcio aún, solo de separación de bienes y custodia compartida. Me explicó el proceso, me dio instrucciones precisas y me pidió que empezara a recopilar pruebas de convivencia, ingresos, gastos, horarios y cualquier comportamiento que pudiera afectar el bienestar de nuestro hijo. Me hizo preguntas incómodas, directas, sin rodeos, y respondí con los datos que tenía. Me dijo que la participación de Laura en ese tipo de actividades no representaba un delito, ni necesariamente una causa legal para quitarle la custodia, pero que podía usarse como evidencia de ruptura de confianza en el vínculo familiar si se demostraba que afectaba la dinámica del hogar. Me recomendó no decirle nada todavía, no porque hubiera que ocultarlo, sino porque cuanto menos supiera en esta fase, más margen tendría yo para organizarme. Seguí su consejo. En los días siguientes, comencé a dejar constancia de todo. Correo tras correo, mensaje tras mensaje, anotaciones diarias, incluso conversaciones grabadas con Leo sobre su rutina. No me gustaba sentirme como si estuviera armando un caso, pero era necesario. Cuando vives con alguien que ha decidido excluirte de parte de su vida sin darte opción, lo menos que puedes hacer es no dejar que esa misma persona decida cómo termina todo. No iba a dejarle el control. Mientras tanto, ella volvió a sus costumbres. Empezó a salir otra vez los martes y jueves, sin explicaciones. A veces decía que eran reuniones, otras veces ni se molestaba en justificar. Yo no preguntaba. Me limitaba a anotar los horarios y los lugares que confirmaba a través del rastreo del coche que instalé discretamente, por recomendación de Fran. Era simple, eficaz, legal y me daba el margen de saber cuándo mentía y cuándo no. Un viernes por la noche, cuando Leo ya dormía, Laura me preguntó si podíamos hablar. Accedí. Nos sentamos en la cocina. No quise ir al salón, no quería que esa conversación se asociara a un lugar que todavía compartíamos con nuestro hijo. Fue directa, sin rodeos innecesarios. He estado pensando mucho, empezó diciendo, mientras mantenía las manos cruzadas sobre la mesa. No estoy bien. Lo sabes. No se trata solo de ti, ni de lo que hicimos mal. Se trata de mí. Y no creo que tenga sentido seguir viviendo juntos como si todo pudiera arreglarse. No estamos viviendo como si nada. Estamos compartiendo techo hasta que se ordenen las cosas. No es lo mismo. No quiero llegar al punto en que esto termine en odio. Llegaste a ese punto cuando cruzaste la línea y me excluiste, le respondí, con tono neutro. Lo que hacemos ahora es gestionar el daño que ya está hecho. Tú decides si lo quieres seguir empeorando. Estoy buscando un sitio. Quiero mudarme. Perfecto. Solo dime cuándo. Y deja por escrito dónde vas a vivir, con quién y en qué condiciones estará Leo cuando esté contigo. Laura se sorprendió por la respuesta, o más bien por la frialdad. Esperaba otra reacción, quizá un reproche, una súplica, algo que le diera margen para victimizarse. Pero no le di nada. Me limité a dejar claro que, desde ese momento, todo sería formal. Me pidió que no hiciera de esto una guerra. Le respondí que no era una guerra. Era una transición. Una en la que yo ya no iba a asumir culpas que no eran mías. Al lunes siguiente presentó la solicitud para una baja temporal en el colegio. Argumentó motivos personales, sin entrar en detalles. Dijo que necesitaba tiempo para reorganizar su vida. Yo seguí yendo a trabajar como siempre, y en paralelo, fui preparando la documentación para iniciar los trámites. Ya no era una duda. Era una necesidad.
No porque quisiera castigarla, sino porque ya no podía respetar a alguien que me había mentido tanto tiempo sin mostrar el más mínimo arrepentimiento. Cuando finalmente me comunicó que había encontrado un piso, le pedí que me mostrara el contrato de alquiler. Lo hizo sin discutir. Estaba en el barrio de Salamanca, un estudio pequeño, lejos del colegio de Leo, lo cual complicaba la custodia, pero me favorecía en el trámite legal. Le hice ver que los horarios no cuadraban, que un niño no puede estar 1 hora en coche cada mañana para llegar al colegio. No discutió. Aceptó que, de momento, Leo se quedara conmigo de lunes a viernes. No lo dijo porque le pareciera lo correcto. Lo dijo porque sabía que en juicio perdería. Y no quería pasar por eso. El día que se fue, no hubo despedidas. Leo estaba con mis padres. Ella se llevó 4 cajas, 2 maletas y algo de ropa. Ni siquiera me miró al cerrar la puerta. Solo dejó las llaves en la encimera. Durante los días siguientes, empezó a escribirme correos con temas logísticos. Que si la ropa del niño, que si una factura pendiente, que si el seguro médico. Le contestaba con datos. Nunca con opiniones. No había nada que aclarar ya. Lo esencial estaba hecho, nos habíamos separado en la práctica. Lo legal vendría después. Lo emocional ya estaba muerto. El primer fin de semana que Leo pasó con Laura fue el cierre silencioso de todo lo que había quedado pendiente entre nosotros. Le preparé una mochila con su ropa, una carpeta con sus deberes, una nota con sus horarios y medicamentos, y se la entregué a Laura sin ningún comentario extra. Ella se lo llevó sin protestas, sin sugerencias, sin ningún intento de recuperar una cercanía que ya no existía. A las pocas horas me escribió para decirme que todo iba bien, que Leo se estaba adaptando y que me avisaría si necesitaba algo. Le contesté que me avisara solo si era estrictamente necesario. No porque quisiera lastimarla con la frialdad, sino porque no quería darle el beneficio de creer que había quedado algún tipo de complicidad. No la había. La semana siguiente, mi abogado presentó la demanda de divorcio. Custodia compartida, vivienda para mí como residencia primaria del menor, separación total de bienes y régimen de visitas definido con horarios y lugares específicos. No incluí ningún comentario sobre sus actividades en el centro cultural, no por nobleza, sino porque no era necesario. Había suficientes pruebas de abandono emocional y falta de colaboración en la vida familiar como para sustentar mi solicitud. Ella recibió la notificación por correo certificado y no respondió directamente. Solo me escribió una línea por correo, entiendo que este es el camino. Le respondí con otra igual de breve, no hay otro. Desde ese momento, todo pasó a ser gestionado por abogados. Yo me limité a firmar lo necesario, asistir a las reuniones y presentar la documentación que me pedían. No hubo discusiones, ni intentos de reconciliación. Solo trámites. Durante ese proceso empecé a notar algo curioso. A medida que el papeleo avanzaba y la situación se volvía más definitiva, Laura comenzó a escribirme con más frecuencia. No para hablar del niño ni de asuntos legales. Me mandaba mensajes sueltos, vacíos, como si buscara contacto por necesidad más que por contenido. Me decía que había soñado conmigo, que pensaba en momentos antiguos, que se sentía rara al no compartir más conmigo lo cotidiano. Nunca hablaba de lo que hizo. Nunca pedía perdón. Solo buscaba una forma de mantenerse presente, aunque fuera desde la incomodidad. Yo no respondía. No por rencor, sino porque no tenía sentido hablar con alguien que solo reconocía el eco de su ausencia cuando ya no tenía sitio en mi vida. Una tarde, casi 2 meses después de que se fuera de casa, me llamó. No para discutir, ni para hablar de Leo. Quería hablar de nosotros. Le dije que no había ningún nosotros. Que había un pasado, sí, y que compartíamos un hijo, por supuesto, pero que más allá de eso, no quedaba ningún vínculo.
Me dijo que estaba yendo a terapia. Que se había dado cuenta de muchas cosas, que necesitaba tiempo para entender por qué había hecho lo que hizo. Le dije que no necesitaba explicarme nada. Que ya lo había entendido todo cuando me dijo que no sabía si quería seguir. Esa frase, corta y vacía, fue la que me empujó a cerrar el capítulo. Me agradeció que fuera directo. Me dijo que ojalá lo hubiera sido ella antes. No supe si era una disculpa o una excusa más. Le deseé suerte con su proceso y corté la llamada. Después de eso, no volvimos a tener conversaciones personales. Solo lo básico, lo imprescindible, lo relacionado con Leo. Empezamos a funcionar como dos personas que se turnan para cumplir un rol, sin interferencias, sin quejas, sin fingir que hay algo que arreglar. Leo se adaptó rápido. Al principio preguntaba por qué mamá ya no dormía en casa, por qué teníamos dos casas ahora, por qué él pasaba algunos días en un sitio y otros en otro. Le expliqué la situación con calma, sin dramatismo. Le dije que mamá y papá ya no estaban juntos, pero que eso no cambiaba cuanto lo queríamos. No preguntó mucho más. Los niños entienden rápido cuando uno no intenta disfrazar la realidad con mentiras innecesarias. Con el tiempo, retomé partes de mi vida que había abandonado. Empecé a salir más con amigos, a aceptar invitaciones, a reconectar con gente que había dejado de ver por años. No lo hacía para distraerme, sino porque por fin tenía la cabeza limpia. Ya no había que esperar a que alguien llegara tarde con una excusa. Ya no había que suponer nada. La tranquilidad no era espectacular, pero era firme. Y eso bastaba. Un sábado por la mañana, mientras desayunaba con Leo, él me preguntó si mamá y yo volveríamos a estar juntos algún día. No se lo preguntó con tristeza ni esperanza. Solo con curiosidad. Le dije que no. Que hay cosas que, cuando se rompen, ya no se pueden reparar. Que eso no era malo, solo era distinto. Que lo importante era que íbamos a seguir cuidándolo los dos. Asintió y siguió comiendo. No necesitaba más. Ni yo. Un par de semanas después, recibí el aviso de que el divorcio estaba finalizado. No lo celebré, ni lo sufrí. Era un paso más, nada más. Le avisé por mensaje. Me contestó con un gracias por la notificación. Y ya. Así terminó todo. Sin cierre dramático, sin escenas, sin reconciliaciones. Solo con hechos. Ahora, cuando miro atrás, no lo hago con rabia. Tampoco con nostalgia. Lo hago con una claridad que antes no tenía. Aprendí que no se puede construir una relación cuando solo uno está presente. Que la traición no siempre llega en forma de una aventura o una mentira directa. A veces se presenta como indiferencia, como silencio, como alguien que decide seguir su vida sin contar contigo y sin tener la decencia de avisar. Aprendí que el amor no es garantía de nada y que confiar no significa ceder todo sin condiciones. Aprendí que hay que estar atento no a las palabras bonitas, sino a las ausencias largas. A las respuestas vacías. A los gestos que no coinciden con lo que te dicen. No me arrepiento de haberle dado tantos años de mi vida. Porque no los viví para ella, los viví por mí. Lo que vino después fue una consecuencia de sus decisiones, no de mis errores. Fui leal, estuve presente, hice lo que tenía que hacer. Y eso me da paz. No necesito venganza. No necesito que sufra. Solo necesitaba cerrar la puerta. Y lo hice. Si algún día Leo me pregunta por qué terminamos, le diré la verdad. Que a veces la gente cambia y que no siempre se puede seguir al lado de quien toma otro camino. Que lo importante no es quedarse con alguien a cualquier precio, sino saber cuando ya no hay nada que sostener. Y que cuando ese día llega, lo único que queda es salir con la frente en alto. Eso fue todo. Y fue suficiente.